máximo que tenés en cada año en este gráfico. Claro. Entonces, del 25 al 36 también se tendría que poner un año. ¿por qué del 35 al 36? Porque ahí dice que, supongo que es 36, porque 40 pasaron 4 años desde que pasó la última, estuvo por encima. Sí. Sí. Entonces, sí, no, duda, a ver, no entiendo bien la duda. Lo que vos tienes aquí es una representación de valores en cada año, ¿no? Qué sé yo, hablando del 55 y el 60, y tienes 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Sí. Muchos más valores, pero vos lo que estás conformando, y eso lo vamos a ver ahora a continuación, es lo que llamas una serie anual. O sea, que ocurre en cada año, eso es a los efectos de asegurar la independencia. Entonces, pasan 4 entre los dos valores para que se repita un valor por encima del umbral. Sucesivos con un valor por encima. Entonces, por eso es 1 más 1, 1 y 1. A ver, si quieres lo puedes ver, hay un ejemplo bien parecido en el 20 Show, y ahí lo puedes ver con más tranquilidad. No, nada. ¿Ingeniero? Veamos a qué le llamamos, sí. Yo tengo una duda de la última parte de la diapositiva. ¿El tiempo de retorno? Bueno, sí, fíjate. A ver, depende de la longitud que vos estás tomando, ¿no? O sea, por supuesto, la relación entre años que vos tienes y el tiempo de retorno. Si el tiempo de retorno que estás tomando que va, digamos que el periodo en años no, pero depende de la relación entre el tiempo de retorno para n mayúscula. Bien, sí entendí. Gracias. Lo que queda, a ver, me viene bien la pregunta porque lo que quiero que les quede claro es que no es lo mismo probabilidad de ocurrencia que riesgo de falla. No es lo mismo. Además de a una probabilidad de ocurrencia o tiempo de retorno, al periodo al cual se lo aplica. Es común que en las obras de ingeniería se lo asuma como la vida útil, pero puede ser un periodo cualquiera. La diferencia. Entonces, cuando le hablen de riesgo de falla, no es lo mismo que probabilidad de un cierto valor, que es el valor de diseño. Bueno, quiero que también identifiquen la terminología y está muy relacionado esto con la independencia de los valores que yo separo para trabajar y conformar. En cuanto a las series de información hidrológica, tenemos de duración completa, es la totalidad de los valores. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es la totalidad de los valores? La duración total diaria medida durante 40 años, la serie completa, una serie de 65 por 40.
O sea, yo tengo 365 valores de ser cero, pero yo tengo un valor de precipitación asociado a cada día del año. Y durante 40 años, entonces, con una cantidad de valores que va a resultar de 365 por 40. Completa. Para un ejemplo, como puede ser el de totales diarios. No importa en ese caso cuántos valores tengo al año, en qué momento ocurren, son la totalidad de los valores. Una serie de duración parcial está compuesta por una serie de datos que son mayores. Yo lo que hago es separar y descartar, digamos, todos los valores que estoy descartando y me quedo solo con los valores que alcanzan o superan ese valor. Estos extremos pueden ser extremos superiores o inferiores. Cuando yo digo alcanzo, puede ser por arriba o por abajo. Pero de años de registro, la serie se denomina serie de excedencia anual. 100. Si n es igual al número de años de registro, la quiere decir que si yo tengo 40 valores, entonces lo que yo voy a hacer es mover el umbral, tener un valor por cada año. No importa en qué momento ocurre. De hecho, fíjense, pero sí tengo la cantidad de valores que coincide con la cantidad de años. Ahora, una serie, si yo tomo un valor por cada año y conformo la serie por un valor en cada año, pero ocurrido, pero sacados uno de cada año, valores extremos. Está compuesta por los máximos o mínimos que ocurren en cada año de la longitud. Si yo tengo 40 valores, yo voy a extraer de cada uno de los años un valor. ¿Qué valor? Si es que estoy estudiando un extremo superior o un extremo inferior. Pero siempre tiene que estar representado cada uno de los mínimos. Y eso es lo que se llama serie anual de valores extremos. Es la posibilidad de asegurar la independencia en los valores en la muestra. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que si estoy analizando en una zona como la nuestra, por ejemplo, ¿qué tenemos entre un año? Un periodo importante en el cual se produce una base de precipitación y por lo tanto de valores de caudal originados en esa precipitación. De hecho, nosotros el año hidrológico en una zona como la que vivimos lo iniciamos no coincidente con lo que llamamos justamente año hidrológico, que es el 1 de septiembre. Ahí inicia. ¿Por qué? Porque se supone que iniciándose un periodo húmedo en un régimen estacional como el que tenemos. Entonces, por cada año extrayéndole el máximo o el mínimo, yo sé que está desvinculado de lo que
que tengo como lo que podríamos llamar un reseteo del sistema en el medio, que es entonces un valor extremo, por ejemplo, un valor de caudal pico de una creciente, sé que es independiente del caudal pico de que es dependiente del que tengo en el año posterior. Bueno, el tiempo de retorno de una serie de excedencia anual se puede aproximar con el correspondiente al de una serie anual con abajo a la derecha. Lo que estamos asociando es una serie de excedencias anuales, aquella en la cual, si bien tengo un valor por año, no necesariamente de cada uno de los años calendario que tengo, sino que puedo tener con la cantidad de años, pero puede que haya más de un valor por año extraído y conformando la serie. En cambio, en la otra, en la serie anual, sí o sí tengo un valor extraído en cada año. El tiempo de retorno de una y otra modalidad de trabajar la serie se relaciona a través de, recurre a esto. En particular, cuando yo tengo series cortas, series pobres, que tengo que enriquecerla quizás incorporando segundos valores de valores. ¿Por qué? Porque hay años que son, por ejemplo, si estoy analizando extremos superiores de tres crecidas muy importantes en un año, y después vienen otros años donde yo tengo crecidas de menor envergadura. Bueno, la serie, tomar, más cartando quizás para compensar la de algunos otros años más pobres en materia de caudal. Yo de comentar, les he incorporado una idea de lo que llamamos una serie corta, una serie pobre. Bueno, ustedes me podrán decir, ingeniero, ¿qué es una serie corta? 5 años, 10 años, 20. Se dice que una serie y determinar una tendencia y ajustar una distribución de probabilidad que represente bien el comportamiento de 20 años. ¿Y por qué este valor de 20? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 50? Es más rica. Y si yo tengo 50 años, no voy a bajar a 20, voy a tomarlo los 50 años de 20. Y entonces ahí ya estamos hablando de una serie pobre, una serie de 15 años o 10 años, y anual. ¿Y por qué 20? ¿Por qué? Porque 20 toma lo que llamamos, se dice, de acuerdo a los estudios de comportamientos de regímenes los periodos secos y húmedos son de aproximadamente 10, 11 años. Entonces, con 20, nosotros estamos, de manera que tenemos una buena posibilidad de tener un ciclo, de estar pasando de un seco y viceversa. Entonces, por lo menos 20 años. Cuando tenemos más, bueno, no hay problema. El problema es cuando tenemos menos. Es recomendar distribución de probabilidad a partir de una muestra que los valores asociados
determinado a partir de la función, la distribución de probabilidad ajustada, no asociados a tiempos de retorno que superen 2 veces y media la longitud del registro. De 20 años, yo no voy a poder digamos, determinar valores asociados a tiempos de retorno que superen los 50 años. O sea, 2 veces. Es todo un problema esto, porque en particular en un país como el nuestro, con poco apego a registrar en su historia las cortas. En otros países europeos o en Estados Unidos encontramos en particular, las series en general son bastante cortas. Entonces, ¿qué ocurre cuando 25 años? Bueno, y a mí el trabajo me demanda determinar un valor asociado a un tiempo de retorno. Eso no es recomendable desde el punto de vista teórico, pero bueno, se hace. Creo yo, no queda otra. Pero tenemos que tener presente que los valores, yéndonos mucho más allá del tiempo de retorno. Seguramente lo que vamos a hacer es tratar de contrastarlos, ya seguramente con alguna, si estamos bien parados y no estamos errándole mucho. Bueno, vamos a ver ahora una modalidad alternativa. Nosotros, posibilidad de ajuste de una distribución de probabilidad. Yo les he mencionado en una de las diapositivas ante las distribuciones que podemos nosotros elegir para tratar de representar, porque ajusta los parámetros. Se ajusta la distribución ajustándole los parámetros. Para eso hemos mencionado los métodos de los momentos L, de máxima que nos permiten hacer un ajuste y trabajar con esa distribución. Bueno, una metodología alternativa que nos permite a nosotros determinar eligiendo una distribución de probabilidad. Y para ello vamos a recurrir a lo que llamamos el análisis. Es una propuesta de Chow, el mismo de hidráulica de canales abiertos de Bente Chow, y se basa asociado a un tiempo de retorno, se puede representar como la media más el desvío de la variable, lo que ustedes tienen aquí en esta ecuación acá a la derecha. Presentarse a su vez como el producto de un factor de frecuencia, K sub t, t hace referencia al tiempo estándar. Es decir, el multiplicando este factor de frecuencia, K sub t,
con el estándar es el que nosotros conocemos ya de la distribución normal. Es el parámetro que ya es normal. El factor que lo está multiplicando y que me permite a mí determinar el desvío es lo que porque es lo que llamamos factor de frecuencia. Este factor, estos parámetros que son los que ustedes ya conocen, la media, y lo que están haciendo con estas expresiones es calcular en la muestra que ustedes tienen, la cantidad, haciendo el promedio, y calcular el desvío estándar. Con esos dos valores van a poder determinar esta ecuación que hemos presentado. Algoritmo de la variable, y no trabajar con la variable haciendo el promedio directamente de la variable, el desvío, haciendo el promedio y el desvío estándar de los logaritmos. Se usa el factor de frecuencia, K sub t, es función del tiempo de retorno y de la distribución que se utilice. Es decir, que yo voy a tener un K sub t a la distribución que yo esté utilizando, puede ser Gumbel, log Pearson tipo 3, log normal. Es decir, yo voy a tener un modelo matemático que me va a dar a mí una expresión, una fórmula que me va a dar distribuciones de probabilidad. Y va a variar con el tiempo de retorno. El factor de frecuencia para Gumbel, que es lo que llamamos la distribución. Ustedes van a identificar en la bibliografía como o BT1. Acá tienen una expresión que se resuelve base a logaritmos neperianos, en los cuales el factor de frecuencia K sub t para esta distribución de Gumbel, según esta fórmula. Bueno, para la distribución de log Pearson tipo 3, una media ya para los logaritmos de la variable, y un desvío tan depender. En este caso se agrega otro parámetro que es el coeficiente de asimetría, pero con coeficientes de asimetría el factor de frecuencia va a ser en función del tiempo de retorno y que es lo que ustedes tienen aquí abajo, y está todo representado en función del logaritmo. Por eso se utiliza la x. El cambio de variable, se está cambiando de la variable al logaritmo de la variable. Eso ustedes lo pueden resolver a través de tablas. Fíjense que acá tienen en el valor de K, de K sub t para log Pearson tipo 3. Esto es lo que tienen en una fórmula, una serie que les permite determinar, de acuerdo al valor del coeficiente. Pueden trabajar en el Excel. Fíjense ya en todo caso cuando salga del PowerPoint, les muestra 401 y 403 del Vente Show, tienen las fórmulas para poder resolver en forma más directa. Mismo con la distribución log normal. Ustedes pueden trabajar determinando los parámetros de K sub t,
pero trabajando siempre con el logaritmo de la variable. Bueno, trabajando con los factores de frecuencia, hemos dado a ajustar las tres funciones a la muestra que nosotros teníamos, log Pearson tipo 3, Gumbel y log normal. Hay que hacer lo que llamamos un análisis de la bondad del ajuste. Hay que elegir y seleccionar cuál nos quedamos. A eso recurrimos a lo que llamamos un análisis en la cual vamos a contrastar la posición de graficación de los valores medidos que nosotros estamos trabajando. La posición de lo que llamamos distribuciones experimentales o fórmulas de distribuciones experimentales general. Ustedes aquí en esta ecuación tienen en el primer miembro el tiempo de retorno, en este cociente, a donde aparece n, que es la cantidad de valores que integra la serie. La serie no asegurar la independencia de los valores. De la serie. Cuando ustedes escuchen este término, se hace referencia simplemente a la cantidad de años que se consideran valores que se tienen, si es que es una serie anual. M es el número de orden en un ordenamiento a menor. Entonces, el valor más grande de la serie le va a corresponder el valor, y si tengo 40 valores, el valor más chico le va a corresponder el valor m igual a 40. Es un parámetro correspondiente a las distintas fórmulas propuestas que deben elegirse atendiendo a la distribución que nosotros estamos analizando. Las de uso más difundido es la fórmula de Weibull, que a n más 1 sobre m. Es una fórmula muy utilizada y a veces en trabajos que son un poquito, tendiendo a bibliografía un poquito más antigua, se usaba solo la distribución de Weibull. Lo recomendable es, si yo estoy trabajando con distribuciones de otro, con distintas distribuciones, debo ir cambiando este valor. Tengo el B igual a 0,5, que corresponde a lo que llamamos la fórmula de Green-Gorten, y 0,375 la fórmula de Bloom. Para distribuciones normal y log normal se trabaja con B igual a 0,375. Distribución de Gumbel, la de Green-Gorten, o sea, B igual a 0,44. Para positivas, el B tiene que ser mayor a 0,375, o sea, recomendable que se acerque a 0,40. Y que un B inferior a 0,375, o sea, que se acerque a 0,35. Ir cambiando el valor de B para cada una de las distribuciones para hacer el código por la distribución. Lo que tienen acá en estos gráficos indicado justamente esa representación. Fíjense ustedes, yo le he puesto 2 nada más.
en el gráfico de la izquierda, la distribución de Gumbel contrastada con con un B igual a 0,44, que es la que se recomienda para el contraste. Y tienen aquí a la vez dados por la distribución de Log-Pearson tipo 3 con los obtenidos a partir de con un B correspondiente a la asimetría que tiene esta serie de valores. Fíjense que en un análisis visual se puede rápido, hay un ajuste bastante mejor a los valores dados por la serie que estamos trabajando. En particular, fíjense en la cola, en las colitas, o sea, con los valores mayores y en los valores, la curva azul, que es la que nos está dando la distribución Log-Pearson tipo 3, se acerca bastante más al aire de la. Entonces, esto nos permite inferir que si yo estoy trabajando para un tiempo de retorno muy a distribución Log-Pearson tipo 3, va a estar representando mejor el comportamiento, un valor un poquito más certero que la distribución Gumbel. En este tipo de trabajos es proponer todas las series posibles. Hoy hay software que permite con muchas series, tipos de distribuciones a la vez y obviamente quedarse con la mejor. En esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el ajuste, un test de ajuste, de la bondad del ajuste, normalmente las distribuciones visualmente ajustan mejor. ¿Por qué? Porque tienen más parte que la gráfica nos muestre algo más cercano a la nube de puntos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es, creo yo, cuando uno está trabajando homogeneidad del comportamiento de la variable, trabajar con distintas series y ver qué ajustes y quedarse con las que mejor ajusta y tratar de morir en esa, aunque tenga pocos parámetros. ¿Y por qué? Porque son más robustas y más confiables en ese sentido. Y yendo justamente a esto, hay un comentario que hay que hacer. Cuando ustedes están trabajando en una zona meteorológica, haciendo estudios de distintas posiciones, en distintas posiciones de conveniente tratar de, una vez que uno ha hecho un análisis de frecuencia y ha elegido ver y prestarle atención a cuál es la distribución que mejor, que mayoritariamente está representando las muestras. Entonces, considerar que la que mayoritariamente está representando el concepto correcto y por lo tanto, a pesar de que en algunas posiciones puede, en lo que hace a un análisis a un análisis analítico o gráfico siempre hay que morir en la que mayoritariamente representa en el conjunto de las estaciones. ¿Por qué? Porque se supone que
hay homogeneidad y puede haber una cierta anomalía en mediciones y en el comportamiento, resultados distintos, pero en general tiene que obedecer, si hay homogeneidad, a una sola distribución de productos en el tiempo, en una misma posición. Si yo estoy en una misma posición cambiando el análisis de muestras dentro de la misma posición, tengo que morir siempre en una sola distribución, que es la que está en el análisis de voluntad de ajuste. Bueno, lo que les quería mostrar del 20 show. Sí. Disculpen, le hago una pregunta. ¿La están viendo? ¿Viéndola? Ingeniero. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense, acá tiene la distribución normal. Digo, bueno, acá pueden, con estas expresiones, determinar para la distribución normal el factor de frecuencia. El cálculo de la variable normal estándar Z, utilizando este valor auxiliar de W. Fíjense que eso también van a poder, cálculo de la distribución log-Pearson tipo 3, para no tener que recurrir a la tabla, recurren para cuando el coeficiente de asimetría es distinto de 0, a través de este se utiliza el valor de Z, calculado con la fórmula que yo les he mostrado donde el K que ustedes tienen adentro es el coeficiente de asimetría dividido en 6, con el logaritmo de la variable. Es la página 103, si no mal recuerdo, y la 100, ahí lo tienen. De todas maneras, cercanas a estas páginas, en ese capítulo, tienen las fórmulas también para distribución normal. Entonces, lo que ustedes ahora van a hacer es tener a disposición a cada grupo una serie anual de precipitaciones diarias o de van a hacer es a través del análisis, a través del método de los factores de frecuencia, ajustar las distribuciones y ver en un análisis cuál de estas, log-Pearson tipo 3 o Gumbel, ajusta mejor. Y van a elegir una. Eso es el trabajo que ustedes van a hacer. Nosotros les vamos a poner a disposición que es la que van a trabajar y van a hacer un análisis de frecuencia. Vamos a ver de frecuencia, con la misma metodología nos permite a nosotros analizar intensidad de lluvia asociada y nos va a permitir a nosotros determinar lo que llamamos la relación intensidad, duración, recurrencia o tiempo de retorno, calcular, que hemos visto al comienzo de la clase, nos permite calcular como puede ser la del método racional, un caudal. Nosotros vamos a tener, entonces, como altura de lámina o como intensidad, asociada a un tiempo de retorno.
una distribución de probabilidad. Y digo asociado a un tiempo que resulta de aplicarle la transformación a esa lluvia a través de una fórmula como la del método racional o cualquier otro, poder determinar un caudal. Y ese caudal va a estar asociado a un tiempo de retorno al cual está asociado la lluvia. Digo en general, ¿por qué? Porque hay casos particulares. Los parámetros de la transformación que representan las características de la cuenca producen alguna, estamos asociando al valor final de caudal o al tiempo de retorno que estamos asociando a ese valor final de caudal. En general, el mismo tiempo de retorno que se asocia a la altura de lámina o intensidad de lluvia es el que se asocia al caudal de formación. Y vuelvo a esto para que ustedes siempre tengan en cuenta en el contexto de tiempo, de variable hidrológica. Siempre el objetivo es el que tenemos que tener. El diseño para las obras civiles tiene que estar presente a los efectos de que herramientas de análisis estadístico y probabilístico. Y supongo, entiendo, y me gustaría que fuera así, hoy de estadística y de análisis probabilístico les haya resultado y más próximo a lo que ustedes pueden utilizar en la ingeniería. En la materia de probabilidad y estadística, de acuerdo a los comentarios que uno siempre escucha y cómo de esta asignatura, les resulta un poco árido, un poco, poco aplicable a lo que hemos visto hoy, empiecen empiecen que es muy útil y que les permite valores que ustedes van a utilizar en el diseño de las obras. ¿Alguna duda? Bueno. Yo voy a... yo estoy en contacto con ustedes, como ya les he dicho. Voy a estar en contacto y a disposición de ustedes a través de mi mail, que ustedes lo tienen